Seguimos con la resolución de la opción B del modelo de física de la EBAU 2018 por la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer ahora la pregunta 4. Nos dice lo siguiente. Sobre un material transparente limitado por dos superficies planas que forman un ángulo de 60 grados incide desde el aire un rayo de luz monocromática con un ángulo I igual a 45 grados, tal y como se muestra en la figura. Si el índice de refracción del material para esa radiación monocromática es 1,5, determine A. Los ángulos de refracción en cada una de las superficies y B. El menor valor del ángulo de incidencia en la primera superficie para que el rayo pueda emerger a través de la segunda superficie. Como dato nos dan el índice de refracción del aire igual a 1. Bueno, pues aquí tenemos esquematizado todo lo que nos cuentan en el enunciado. Tenemos nuestro rayo de luz incidente que forma, como veis, 45 grados con la superficie o la superficie que está a la izquierda de este material. El rayo al llegar a esa superficie de separación se refracta, es decir, se desvía y va a llegar a la superficie de la derecha. Vamos a llamar a estas superficies 1 y 2 para facilitar luego todo lo que vamos a hacer en los apartados A y B. Bien. En el primero nos piden que calculemos los ángulos de refracción en cada una de las superficies, en la que hemos llamado 1 y en la que hemos llamado 2. La ley de Snell es la que relaciona ángulos de incidencia con ángulos de refracción cuando rayos de luz inciden sobre la superficie de separación de dos medios. Nos dice lo siguiente, que el índice de refracción del medio desde el que incide el rayo por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio en el que se refracta por el seno del ángulo de refracción. Pues esta ley es la que vamos a utilizar para calcular los dos ángulos de refracción que nos pide. Empezamos con la superficie 1. Índice de refracción del medio desde el que incide el rayo. Es el aire, ¿no? Pues 1. Ángulo de incidencia, 45. Índice de refracción del medio donde se refracta es el del medio material, 1,5. Seno de refracción. Luego de aquí, si despejo el seno del ángulo de refracción, me va a quedar seno de 45 partido de 1,5. Operamos y nos sale 0,4714. Pues para despejar de ahí R, simplemente hacemos el arcoseno de 0,4714. Y nos queda, también podéis poner este resultado si queréis en grados, minutos, segundos. Simplemente dando a esa tecla. Sería 28 grados, 7 minutos, 32 segundos. Bueno. Ya tenemos el primer ángulo de refracción. Vamos a ver qué sucede en la segunda superficie. Para poder aplicar la ley de Snell vamos a necesitar con qué ángulo incide sobre esta segunda superficie. O sea, vamos a necesitar este ángulo. Pues vamos a ver cómo podemos calcularlo. Fijaos, en medios como este, o en figuras como esta, que realmente es un prisma, el ángulo del prisma siempre va a coincidir con este ángulo de aquí. Siempre. Luego eso va a ser 60 grados. ¿Qué es lo que sucede? Mirad aquí, en esta línea, todo esto sería un ángulo llano de 180 grados. Luego si esto es 60, esto tiene que ser, esto de aquí, 120 grados, os lo señalo ahí. Será 180 menos 60. Este otro ángulo ya le tenemos calculado. Es la refracción en la primera superficie. Esto es lo que hemos llamado R.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si nos fijamos, aquí tenemos un triángulo, os lo voy a rayar, a ver si conseguimos que se vea bien. Tenemos ese triángulo y sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180 grados. Entonces, fijaos, lo que hemos llamado R más este otro que acabamos de calcular, que es 120 grados, más este ángulo, que es el que necesito, lo vamos a llamar I', incidencia prima, tendrá que sumar 180 grados. Luego de aquí voy a poder despejar esa incidencia prima que me hace falta. Va a ser simplemente 180 menos R, que R hemos dicho que era 28,13, menos 120. Pues hacemos esa operación. Y nos sale 31,87 grados. Ya tenemos el ángulo con el que incide sobre la segunda superficie. Pues aplicamos Snell. Va a ser índice de refracción del medio desde el que incide, 1,5. Por seno del ángulo de incidencia, seno de I', hemos dicho, seno de 31,87. Igual al índice de refracción del medio en el que se refracta, que vuelve a ser el aire, ¿no? Porque vuelve a salir fuera. Luego 1 por el seno del ángulo de refracción, R', que es el que nos piden. Pues ya despejamos seno de R'. Va a ser 1,5 por seno de 31,87 partido de 1. Es como si no tuviéramos ahí nada. Pues operamos 1,5 por seno de 31,87. Nos sale 0,7920 aproximadamente. Y por tanto, despejando de aquí ese ángulo R' con el arcoseno de 0,7920, lo hacemos y nos queda 52,37 grados. Y con esto ya tendríamos resuelto este primer apartado. En el segundo apartado nos piden el menor ángulo de incidencia sobre la primera superficie para que el rayo pueda emerger a través de la segunda superficie. Vamos a analizar esto. El rayo no saldrá de la segunda superficie si al llegar aquí, a esta zona, se produce el fenómeno de reflexión total. ¿Qué es eso de la reflexión total? Pues mirad, cuando un rayo llega a la superficie de separación entre dos medios, imaginaos así, pues existe un ángulo que se denomina ángulo límite, a partir del cual, o sea, cuando tiene el ángulo ese valor o valores superiores, el rayo solo se va a reflejar. Recordemos que el ángulo de reflexión es siempre igual que el de incidencia. Solo se va a reflejar, no se produce refracción, es decir, es como si el ángulo de refracción fuese de 90 grados. Pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta al llegar a la segunda superficie. Vamos a hallar ese ángulo límite sobre la segunda superficie y con ese ángulo límite sobre la segunda superficie volveremos hacia atrás, es decir,
Haremos el camino a la inversa. Antes hemos calculado este, luego este y luego este. Pues ahora, como vamos a calcular este, luego hacemos el camino a la inversa y calculamos el mínimo ángulo de incidencia que nos están pidiendo. Vamos a ver. Empezamos calculando el ángulo límite sobre esa segunda superficie. ¿Qué será entonces? Pues será el índice de refracción de la superficie desde la que viene. Viene desde el medio material, luego será 1,5 por el seno de ese ángulo, que le vamos a llamar ángulo límite. Tiene que ser igual a el índice de refracción del medio en el que se refractaría, que sería el aire de nuevo, 1 por el seno del ángulo de refracción, que hemos dicho que si se produce el fenómeno de reflexión total tiene que ser 90. Por aquí despejamos el ángulo límite. Me va a quedar 1 partido de 1,5. Lo hacemos. Nos queda 0,6 periódico, lo vamos a poner así. Y ya despejamos L como el arco seno de 0,6 periódico. Lo hacemos y nos queda que ese ángulo límite es de 41,81 grados. Bien. Luego hemos obtenido este ángulo de aquí, es el que necesitamos ahora. Volvemos a hacer lo que hemos hecho antes con nuestro triángulo, o sea que R más 120, que esto seguirá siendo igual, más este, que ahora es nuestro ángulo límite, tendrá que sumar 180 grados. Me explico. Va a ser R más 120 más ahora el 41,81 tiene que ser igual a 180. Y esto me va a permitir hallar ahora la refracción sobre la primera cara. Me va a quedar 180 menos 120 menos 41,81. Lo hacemos. Y nos sale 18,19 grados. Y ya cuando tenemos esa refracción, pues aplicamos la ley de Snell a esta primera superficie y ya con eso calcularemos el ángulo de incidencia mínimo que nos están pidiendo. Pues venga, ahí será n de incidencia 1 por el seno del ángulo que nos están pidiendo. O sea, 1 por seno del menor i. Igual a n2, que volverá a ser el medio material 1,5 por el seno de refracción, que es el que acabamos de calcular, 18,19. Pues despejamos de aquí. Seno de i será 1,5 por seno de 18,19. 0,4683. Y por tanto el ángulo de incidencia pedido será el arcoseno de 0,4683. Lo hacemos y nos sale 27,92 grados. Y con esto ya estaría terminado el ejercicio.